Saludos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por escuchar este mensaje. En este día quiero hablarles sobre el tema no solamente oidores de la palabra. Y para eso nos vamos a ir a Santiago, capítulo 1, versos 22 al 24, que dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sean hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo, se mira a sí mismo y se marcha, y enseguida olvida cómo era. Al partir del versículo 22, Santiago nos va a recordar que hay dos partes cruciales para recibir la palabra de Dios, y es escuchar y hacer. No puede ir la una sin la otra. Así que no has recibido la palabra hasta que hayas hecho ambas cosas. Uno de los errores más grandes que cometemos nosotros como cristianos es que en nuestro esfuerzo por recibir la palabra es que nos envolvemos tanto en el aprendizaje de la Biblia que no ponemos suficiente energía en poder practicar lo que ya hemos aprendido. Amén. Así que es bien importante que nosotros tengamos eso en cuenta, porque no solamente tenemos que ser oidores, sino hacedores de la palabra. Así que en los versículos 22 al 25, Santiago está ampliando lo que dijo en el versículo 21 acerca de recibir la palabra. Si quieres vida eterna y vida espiritual y salud, tienes que recibir la palabra de Dios. Pero recibir es más que solo oír. Y es más que oír y entender. Es más que escuchar, comprender y estar de acuerdo. Recibir la palabra de Dios significa escuchar, entender, estar de acuerdo y hacer. Y si no llega a hacerse así de esa forma, no vale nada. Así es como, por ejemplo, cuando aquellos que van al gimnasio hacen ejercicio y ahí están quizás varias horas haciendo ejercicio, esforzándose para que haya crecimiento muscular, pero si usted solamente va al gimnasio y usted no utiliza las máquinas y las pesas, no va a haber crecimiento muscular en su cuerpo. Así que es lo mismo, nosotros tenemos que oír la palabra y asegurarnos que vamos a poner esa palabra en práctica de una forma o de otra. A veces no es fácil, a veces tiene que ser por paso, poco a poco. Todo cristiano está trabajando de poner en práctica la palabra de Dios hasta cierto punto. Pero uno de los errores más comunes que cometemos como cristianos es no tener un balance en esta área. Estamos tan atrapados en el estudio, el aprendizaje, la lectura, los sermones, las clases y los artículos y los libros, y seguimos acumulando más y más información en nuestros cráneos, nuestra mente, que no logramos hacer el esfuerzo adecuado para ponerlo todo en práctica. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos vosotros mismos, dice la palabra de Dios. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica, tiene un efecto engañoso. Te engaña para que pienses que el mero hecho de que escuchar tiene algún valor, cuando aprendes algo de la Biblia acerca de un cambio que necesitas hacer en tu vida, parece un progreso espiritual. Sí, parece, pero no lo es. Y así cada vez que eso sucede, pero en realidad no haces el cambio, termina engañándote para que sientas que estás creciendo cuando no es así. Es por eso que hay personas en la iglesia cuyo carácter está justo donde estaba hace 10 años atrás y sin embargo piensan que está yendo bastante bien espiritual. Los pecados en su vida no son diferentes de los que eran hace 20 años, pero si les preguntas acerca de su caminar con el Señor, dirán, va bastante bien, todo está bien. Y piensan eso porque siguen aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y se han engañado a sí mismos pensando que eso es progreso espiritual. Ahora, la solución no es disminuir
el oír de la palabra de Dios. ¿Cuál entonces es la solución si estás desbalanceado? Mucho aprendizaje y poco hacer. Si las personas aprenden mucho y no hacen lo suficiente, la solución no es reducir el aprendizaje. Es para aumentar el hacer. Eso es lo que queremos hacer, aumentar el hacer. La solución que Santiago nos da no es dejar de ser oyentes, dejar de escuchar, sino más bien ser hacedores. Como por ejemplo, cuando nosotros tenemos una bicicleta y todos sabemos que la bicicleta tiene 2 pedales. Y para que esa bicicleta pueda caminar hacia adelante, como es debido, tenemos que darles a los dos pedales a la misma vez. No podemos hacer un solo pedal porque es casi imposible. Quizás se pueda hacer por un poquito de tiempo, pero ya nos vamos a cansar demasiado. Tiene que haber un balance. Lo mismo con la palabra de Dios. Si nosotros simplemente escuchamos, estamos como ese pedal nada más. Pero cuando escuchamos y hacemos, ya estamos haciendo como los 2 pedales a la misma vez y estamos haciendo que esa bicicleta se acelere hacia adelante y camine como es debido. Así que es bien importante que entendamos eso. Hay muchos creyentes que van a conferencias o retiros y después dicen, wow, crecí mucho en ese retiro, aprendieron mucho en el retiro y en su mente ellos se saben cosas acerca del libro de Ezequiel que quizás Ezequiel ni siquiera sabía, aún memorizando tantos versos que son como una concordancia andante, parecen una Biblia andante. Pero su problema de ira, orgullo, envidia y otras cosas semejantes es tan grave hoy como lo hace mucho tiempo atrás. Así que mucho conocimiento y poca acción. Muchos dicen, conozco la palabra griega para amar a mi esposa, a mi esposo. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué se ven tan miserables? No se puede hacer la palabra sin conocer la palabra. Y no tiene sentido conocer la palabra sin hacer la palabra. Y tenemos que hacer un esfuerzo, hermano. Tenemos que hacer un esfuerzo verdaderamente. La pregunta, ¿te levantaste temprano y pasaste una hora estudiando tu Biblia? Eso es fantástico. ¿Tu vida es diferente? Esa es la pregunta, después de haber hecho todo eso. ¿Tus relaciones son diferentes ahora? ¿Tuviste algún impacto en su discurso de la palabra? ¿Estás amando y sirviendo a la gente más ahora, después de haber leído y aprendido tanto? ¿Acabas de pasar un buen rato frente del espejo de Dios durante una hora orando? Luego te alejaste y inmediatamente te olvidaste de lo que necesitabas hacer, que es acción. Tenemos que tener un plan. Como dice, hoy haré esto. ¿Ok? Hoy me le voy a levantar, voy a orar, voy a desayunar, me voy a ir al trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces lees tú la Biblia por la mañana y todo lo que realmente hace es mover el marcador de una página hacia la otra? Mucha gente se engaña y piensa que el objetivo es mantener ese marcador en movimiento, desde Génesis hasta Revelación. Si tus devociones diarias no incluyen un plan de acción, están bien incompletas. Ahora vamos a hablar de actitudes del corazón. No estoy sugiriendo que esto es todo lo que hay que hacer para crecer espiritualmente. A veces decidimos poner un principio en acción y por alguna razón simplemente no funciona. En esos casos necesitamos identificar qué actitud del corazón tenemos o qué deseo fuera de control o concepto erróneo de la naturaleza de Dios podría estar obstaculizando tu obediencia en esa área. Deuteronomio 5:27 dice así: acércate y escucha todo lo que Jehová nuestro Dios dice. Decidnos, pues, lo que el Señor nuestro Dios os diga, escucharemos y obedeceremos. En esa postura que debemos tener nosotros es que nuestro Dios habla, Señor, yo escucharé y obedeceré. Esa actitud es supermente agradable a Dios. Mira cómo responde Dios en el siguiente versículo, en el 28. El Señor me dijo, he oído lo que este pueblo te ha dicho. Todo lo que decían era bueno. Ojalá
El 29. Ojalá sus corazones se inclinaran y a temerme y a guardar siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Así que tenemos que cada vez tener un corazón que dice, quiero escuchar y obedecer. Dios en el cielo, me imagino a Dios en el cielo diciendo, no pierdas eso, no pierdas cuando te da ese deseo de querer buscar, de querer accionar la palabra de Dios, no dejes ese deseo pasar. Quiero que te mantengas, como si el Señor estuviera diciendo, quiero que te mantengas en esa actitud para que te vaya bien, que ese sea el lema dominante de nuestras vidas, escuchar y obedecer. ¿Qué dijo Jesús al respecto? Vamos a ir al Mateo 7:24, que dice así. Por tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, es semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. El 25. Cayó la lluvia, crecieron los arroyos y los vientos soplaron y azotaron contra aquella casa. Sin embargo, no cayó, porque tenía sus cimientos sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica es como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, crecieron los arroyos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó con gran estrépito. Así que, ¿cuál es la diferencia entre el hombre sabio y el hombre insensato? Lo primero que piensas es que uno tenía la palabra de Dios y el otro no, pero no es así. Mira cómo se describe al hombre sabio en el versículo 24. Jesús dice, si oyes estas palabras mías, ahora veamos cómo se describe al hombre insensato en el versículo 26. Su conocimiento de la palabra de Dios se describe en términos idénticos. La única diferencia es hacer o no hacer. Ese era un tema importante en la enseñanza de Jesús. Ahora, cuando decimos, vamos a hablar un poquito de lo que es olvidar, porque a veces leemos la palabra y se nos olvida. Vamos a hablar de lo que significa olvidar, porque hay dos tipos de olvidar. Hay diferentes tipos de olvido. Un tipo es la incapacidad total de recordar algo. En otras palabras, se te olvidó completamente, no está en tu mente, no lo puedes recordar. Como por ejemplo, ¿cómo se llama esa persona? No me acuerdo, no sé si usted ha tenido situaciones a donde alguien lo ha llamado y de momento no ha reconocido su voz y después de una conversación de 10 minutos, usted le pregunta a la persona, ¿y quién tú eres? ¿Cómo te llamas otra vez? Y eso es vergonzoso para nosotros, ¿verdad? Después de iniciar una conversación y no saber con quién estamos hablando porque se nos olvidó ese nombre. Eso es un tipo de olvidar. ¿Ok? Así que ese es un tipo de olvido, pero hay otro tipo. Hay algunos momentos en los que la información está en nuestra mente, en nuestra memoria, y podrás recordarla fácilmente si lo intentaras. Intentaras. En otras palabras, tiene que haber una acción. Pero simplemente no te viene a la mente en el momento en que necesitabas o necesitas que te venga a la mente. Hay algunos cristianos que están leyendo libro tras libro, yendo a un consejero tras otro, haciendo un estudio tras otro en busca de más respuestas. Y no se dan cuenta de que las respuestas que ya tienen funcionarán si las pudieran poner en práctica en el momento adecuado. Somos como un hombre que va al optometrista, al doctor de los ojos, todos los días para obtener una nueva receta, porque se olvida de ponerse los lentes que recibió en la primera visita y sigue yendo al médico para que le dé otra receta, pero no está usando la que le dieron previamente, así que no lo está poniendo en práctica. Como se dice, no necesitamos aprender menos, tenemos que aprender mejor. Necesitamos obtener la nueva receta de los lentes, ¿verdad? Pero luego recuerde ponerse los lentes al día siguiente. Y eso es lo que Santiago nos va a ayudar a aprender a hacer en estos momentos. ¿Cuántas veces en la Biblia nos dice no te olvides? Hay muchos textos en la Biblia a donde Dios, Jehová Dios o el Señor Jesucristo o cualquier otro siervo o sierva de Dios en la Escritura que usa esa frase no te olvides, no nos olvidemos.
Hay muchas veces. Por ejemplo, en Deuteronomio 4:9 dice, mirad y mirad de cerca para que no os olvidéis de las cosas que vuestros ojos han visto, ni las dejáis. Eso es un consejo bien grande ahí, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender, no solamente a escuchar la palabra, porque es bonito escuchar, es bonito emocionarse, es bonito darle gloria a Dios cuando esa palabra poderosa viene sobre nuestra vida en el momento, pero después cuando nos vamos para nuestras casas, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos por allá afuera, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos poniendo esa palabra que escuchamos en práctica para el beneficio de nuestras vidas y para el beneficio de todas esas personas que nos rodean? Tenemos que empezar a ser hacedores y no solamente oidores de la palabra de Dios. Si hacemos eso, hermano, vamos a vivir una vida en obediencia, una vida victoriosa, una vida llena del poder de Dios, y eso va a reflejar en nosotros el verdadero fruto del Espíritu automáticamente. Porque recuérdese que si estamos conectados en el Señor, ¿verdad? Si dice la palabra que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, y si nosotros estamos viviendo una vida agradable, no perfecta porque nadie es perfecto, incluyéndome a mí, pero si a nosotros cogemos esa palabra que leímos, que escuchamos, y le pedimos al Espíritu Santo, le pedimos a Dios que se haga real en nuestras vidas, que se haga rema en nuestras vidas, en vez de no solamente logo, entonces nosotros vamos a estar en sintonía con el Señor, nosotros vamos a estar conectados con el Espíritu de Dios. Así que es bien importante que nosotros seamos solamente que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Así que yo espero que esta corta palabra le hayan administrado a usted en este día, y sobre todas las cosas, ¿verdad? Tenemos que poner en práctica lo que aprendemos de Dios para nuestro provecho. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y sigan hacia adelante en Cristo Jesús. Amén.